Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy muy entusiasmados con un tema nuevo. Iniciamos a buen ritmo, sí. Bienvenido, Nau, ¿cómo estás? Siempre al firme, Nau, aprendiendo sobre bases de datos. Hoy vamos a hablar de un motor de bases de datos que es, digamos, referente, líder en el mercado, digamos, la mayoría de las más grandes bases de datos del mundo en el sistema relacional están sobre Oracle Database. Oracle es una de las compañías, Oracle Corporation es una de las compañías más grandes del mundo en cuanto a tecnología. Y bueno, a lo largo de, arrancó como sistema de gestión de bases de datos la empresa y después se derivó en muchísimas otras cosas como servidores de hasta hardware tienen ahora porque compraron hace muchos años a Sun. O sea, es una de las empresas más grandes del mundo en este momento y la base de datos Oracle es una de las empresas de las bases de datos más grandes, digamos, de tecnología más grandes del mundo. Entonces, fue durante mucho tiempo líder total del mercado. Ahora hay algunas otras. Hola mamá, ¿cómo estás? Bienvenida. Este, y bueno, la idea es comentar lo mismo que comentamos la vez pasada sobre Postgre Database, que es una base de datos libre, generada por una comunidad, pero desde el punto de vista de una empresa, digamos, multinacional gigante que resuelve el mismo problema de otra manera, con muchas cosas en común y muchas cosas que no. Sí, entonces vamos a comenzar repasando lo que habíamos hablado la vez pasada. ¿Sí? Habíamos hablado sobre el restaurante de los datos. No sé si se acuerdan que habíamos empezado a hablar de lo que un sistema de gestión de base de datos tiene que resolver, que es proveer la comida a muchos clientes, ¿sí? Y esa comida es la información. Entonces, habíamos dicho que había un servidor que puede o no estar en la misma máquina que el cliente, en general está en una máquina diferente, y que ese cliente, ese servidor tiene, digamos, dos grandes o tres grandes grupos de programas para resolver la cocina de los datos. Un programa que es la propia cocina donde se cocinan y guardan los datos. Una parte que sería ¿cómo se dice? Los mozos que atienden los pedidos de los clientes y llevan los pedidos a la cocina para que la cocina los resuelva, más o menos así. Y también tenemos al security de la puerta que nos deja o no nos deja pasar dependiendo de si tenemos las credenciales adecuadas y las autorizaciones adecuadas, porque este es un restaurante VIP donde no come cualquiera, ¿no? Entonces tienen que llegar los clientes y antes de poder sentarse tienen que cumplir una cantidad de protocolos y esos protocolos no son los del COVID, pero más o menos digamos, tienen que garantizar que no traen ningún virus, que no van a robar ninguna información y que están autorizados por la organización para entrar. Entonces, la idea ahora es comentar esto mismo. Habíamos dicho, habíamos dicho también que la red era la que nos permitía comunicar el cliente con el servidor, que en general hay un protocolo de red que son todas las reglas que usan las dos computadoras para hablar entre ellas e intercambiar mensajes. Así funciona Internet, así funcionan las redes de las casas, los Wi-Fi, lo que sea, todo tiene un protocolo, una forma de comunicar una computadora con otra o un idioma en el que hablan con determinadas reglas. El protocolo más común es el TCP/IP y en el TCP/IP nosotros tenemos que cada computadora tiene una dirección IP y además adentro de la computadora hay una especie de apartamentos o orejitas que están escuchando o procesos que están esperando que alguien les hable en diferentes puertos. Entonces, los servidores de bases de datos van a estar escuchando siempre en algún puerto
al cual el cliente tiene que golpear. Y en ese puerto, donde golpea la puerta el cliente, hay un security, un proceso que está esperando y que es el que va a decidir si autoriza o no la entrada de ese cliente. ¿Sí? Una vez que el cliente es autorizado por el security, se establece una conexión y ahí el cliente se sienta en la mesa del restaurante para comer y se le asigna un mozo. Entonces, recién cuando se le asigna el mozo, puede empezar a pedir cosas. Hasta ese momento no pasa nada. Otra cosa que no sé si dije las veces anteriores, pero que es importante tener claro, es que las bases de datos en general, los mozos, salvo casos muy excepcionales, no toman ninguna iniciativa, sino que esperan los pedidos de los clientes. Otra cosa son los procesos de la cocina, que eso sí hacen cosas por su cuenta, como por ejemplo recargar el gas, mantener la cocina prendida, asegurarse de que el horno no se llene y no se queme la comida, etcétera. Cosas de mantenimiento de la cocina para que siga funcionando, pero los mozos en general solamente trabajan cuando alguien les pide algo. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, conectarse es como entrar al restaurante y sentarse en la mesa, se le asigna un mozo y ese mozo, en el caso de Oracle, puede atender a un cliente solo o a varios dependiendo de la configuración. Entonces, vamos a ver ahora, habíamos dicho que había un servidor, que el servidor tiene la cocina, los mozos y el security, que se trabaja en un IP y en un puerto, que se tiene que asignar una memoria. Ahí en la memoria dijimos que hay dos tipos de memoria, la memoria que usan los de la cocina y la memoria que usan los mozos. Y los discos, que sería como todos los cajones y la heladera y las cámaras frigoríficas y donde se guarda toda la información necesaria para funcionar. Y también tenemos quiénes pueden ser los clientes, ¿no? Habíamos dicho que los clientes de una base de datos puede ser cualquier proceso que sepa cómo establecer una conexión con el servidor. Es decir, que él conozca el protocolo con que debe hablar con la base de datos. Y el driver, ¿sí? Es es como un intermediario, un programa, o más que un programa, son programas, pero no toman acciones propias, sino que son intermediarios. O sea, esperan que alguien les hable y cuando ese alguien les habla con otro del otro lado para hacer la comunicación. Y son programas que nos permiten comunicarnos con el motor de base de datos. ¿Tá? Tenemos los que son de estándares, como JDBC o DBC, y después tenemos los propietarios de los motores de base de datos que van debajo. O sea, es como que, por ejemplo, la aplicación del celular le habla al JDBC, que le habla a la librería de Oracle, que habla con el servidor que está del otro lado, que lo escucha una librería de Oracle, que a su vez habla con los procesos internos de la base de datos. Entonces sería como el traductor. Y el servidor de aplicaciones, que es una tecnología que permite resolver muchas aplicaciones en un solo lugar y mantener muchas conexiones con la base de datos. Pero digamos, ya sea que estemos como una aplicación directamente conectada a la base de datos con un servidor de aplicaciones, con una planilla Excel, la planilla Excel también se puede comunicar usando DBC con la base de datos para sacar datos, por ejemplo. Podemos, cualquiera que sea un cliente va a tener que pasar por el security de la puerta. O sea, no hay nadie que pueda saltar esa seguridad en ninguno de los motores de base de datos. Porque precisamente lo que estamos haciendo es delegarle a ese software, que es el sistema de gestión de base de datos, la responsabilidad de asegurar los datos, de mantenerlos protegidos como si fueran una bóveda, y entregar los datos que corresponden a aquellos que los piden y aceptar las modificaciones de los datos de aquellos que están autorizados a modificarlos. Y después asegurarse que se respaldan, que están disponibles, que nunca se caen, que son eficientes, que bueno, ya vimos una cantidad de funciones que tiene que cumplir un software de base de datos, de gestión de base de datos.
Esto es lo que vamos a repetir todas las veces que hablemos en la primera cita de cada una de las marcas que vamos a ver. Hoy vamos a ver a Oracle, la próxima vamos a ver a SQL Server y la otra vamos a ver a MySQL. Y después vamos a seguir con otros temas de cada uno de esos motores, ¿sí? Y bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de Oracle Database. Oracle Database, como les decía, es un sistema de gestión de base de datos que da soporte al modelo objeto-relación y es desarrollado por Oracle Corporation. Empezó en el año 1977, aparentemente, con el nombre de SDL, Software Development Laboratories. En 1979 se cambió a Relational Software Inc. y después con los años cambió a Oracle y fue desarrollando muchas versiones. Vamos por la versión, la última que está en el mercado es la versión 21. En Oracle usaba una nomenclatura propia de versiones hasta que en un determinado momento, creo que fue en 2012, no, en 2019 empezó a sacar versiones siguiendo los años. O sea, creo que lo que quiso es hacer como hace SQL Server, que los nombres de las versiones coinciden con los años en los que salió la versión. Yo cuando empecé a trabajar, que fue hace muchos años, estábamos con la versión 7, imagínense. Conozco un cliente que acaba de sacar la versión 7 de circulación recién ahora. Después pasó a la versión 8, 8i, que fue una versión que revolucionó muchas cosas. Después la 9, después la 10, 11, 12 y de ahí saltó a la 19. Capaz que por no tener la mala suerte de hacer la versión 13. Pero bueno, casualmente pasó a la versión 19. Hubo una versión 18. De 2012 a 18, de 18 a 19, de 19 a 21. O sea, la versión 2021 es la que salió el año pasado. Oracle 21C. ¿Está? Dentro de esas versiones que maneja Oracle, maneja 3 lo que le llaman ediciones, ¿sí? La diferencia principal entre Oracle y Postgre es que Oracle es un software que se compra. Y al comprarse requiere pagar licencias y dependiendo de lo que uno esté dispuesto a pagar son las prestaciones que puede utilizar. Entonces hay una versión que es la que nosotros vamos a usar acá en el curso, que es la versión Express Edition, que es libre, ¿sí? Esa versión tiene limitaciones de uso de CPU y de espacio en disco. Creo que es 10 GB el máximo de datos que se pueden guardar. O sea, no se puede usar mucho para sistemas productivos grandes, pero tiene todas las prestaciones o prácticamente todas las prestaciones que tiene Enterprise Edition. O sea, que como base de datos para aprender es buenísimo. Se puede usar, se puede tranquilamente aprovechar para estas explicaciones. Y la versión Standard Edition es una versión que tiene algunas limitaciones de consumo de procesadores, no tiene limitación en cuanto a espacio o de crecimiento, pero sí en cuanto a a cuántas instancias se pueden instalar y sobre cuántas CPU se puede instalar y algunas limitaciones más, y no tiene una cantidad de prestaciones que sí tiene Enterprise Edition. Un ejemplo es particionar las tablas. Eso no se puede hacer con la versión estándar. O determinados índices de búsqueda no se pueden crear. O herramientas de análisis de rendimiento de la base de datos, que Oracle en cuanto a monitoreo de rendimiento en la versión Enterprise es lo mejor que he visto. En cuanto a toda la información que se puede recolectar, analizar, pero no se puede usar toda esas herramientas de performance en la versión estándar. Entonces, la idea de Oracle es que dependiendo de las necesidades uno elija la versión que requiere, estándar o enterprise. Lo que sí que hemos visto con los años es que la versión estándar ha ido teniendo más limitaciones con el tiempo que
digamos, cosas que antes se podían hacer y las han ido recortando. La versión Enterprise, por otro lado, ha desarrollado todas las funcionalidades necesarias. O sea, se puede sostener una instalación productiva grande con estándar. Digo, de hecho hay varios organismos y empresas en Uruguay que tienen esa versión y funcionan muy bien. O sea, que se puede vivir con esa versión sin problema. Pero la otra tiene una cantidad de prestaciones muchísimo mayor. Bueno, eh, ¿cuál es la arquitectura de la base de datos Oracle? ¿Sí? Si alguien quiere hacer una pregunta, me interrumpe. Yo no me entusiasmo hablando y no pregunto si tienen preguntas, pero bueno, me preguntan, cortan, saludan. Los que estén en el chat digan hola, bienvenidos a todos. Y bueno, acá estamos abiertos a que pregunten todo lo que quieran. Hola Nau, ¿cómo estás? ¿Se entiende Nau? ¿Se entiende algo de lo que estoy hablando? Ah, bien, está preparando la cena Nau, dice. Bueno, buen provecho Nau. Bien, buenísimo que entiendas. Eh, entonces, me encontré con un artículo que me gustó mucho, que no lo conocía, ahora investigando para la presentación, que está ahí, que se llama eh, que le di mucha hambre con el tema de los mozos y demás, dice. Bueno, sí, yo también tengo hambre, pero tengo que hacer el vivo. Y bueno, voy a pasar el link por el chat porque me pareció muy interesante cómo está explicado. Está en inglés, eso sí, pero está muy claro respecto a ver si es este. Claro, pasa que este es el que muestra el Chrome. Voy a ir para atrás acá y lo voy a copiar. Ahora sí. Voy a pasar acá en el chat de dónde estoy sacando la información de estos dibujitos, porque la verdad que el artículo me gustó. Explica bastante claramente cuál es la arquitectura de una base de datos Oracle. Nosotros vamos a... ¿Una qué? ¿Qué terminaste de comer? ¿Una SAD? ¿Qué es una SAD? Bien. Lo que estaba diciendo es que en ese artículo está muy bien explicado. Un asado, ¡ay, qué rico! Asado con carne argentina, muy rico. Entonces, estaba mostrando este dibujo en el cual tenemos el mismo dibujo que vimos de Postgre el otro día, pero de Oracle, y que es básicamente la cocina, ¿sí? Acá tenemos el cliente, tenemos el cliente como un cuadradito violeta. Ahí tenemos un cuadrado que dice servidor de base de datos. Y tenemos un cliente que habla a través de la red con unos paquetes de conexión. Y el security en Oracle se llama el listener, ¿sí? Es un proceso que se llama escuchador en español, o listener, el que escucha sería. Y está esperando que le pidan conectarse a la base de datos. La diferencia entre Postgre y Oracle, de lo que vimos hasta ahora, es que cada instancia de Postgre tiene un listener, que es el proceso postmaster, y en el caso de Oracle hay un solo listener o más, pero son independientes de las bases de datos y están como atendiendo varias instancias a la vez. O sea, que hay uno escuchando y puede hacer conexiones con diferentes instancias de la base de datos, ¿sí? De las bases de datos. La instancia de base de datos, como dijimos la otra vez, es la memoria y los procesos que se levantan para proveer los datos. Y ahí sería la cocina y los mozos, ¿sí? Y esos procesos acceden a la base de datos que está formada por archivos de datos y otros archivos,
¿tá? En ese dibujito no vemos casi nada diferente que Postgre. La única diferencia que vemos es que el listener en el caso de Oracle es un proceso separado que puede atender varias instancias a la vez. ¡Ay, berenjenas al horno! ¡Qué rico! Bueno, entonces, una instancia, para tener un servidor de base de datos levantado, tenemos que tener al menos una instancia de base de datos que administre al menos una base de datos. Y esa instancia puede gestionar una o más bases de datos en una arquitectura que se llama multitenant, que Oracle la implementó a partir de la versión 12, ¿sí? Con el concepto de base de datos contenedora y bases de datos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Me dijo tu mamá que ibas a estar por acá. Así que bueno, estamos hablando de administración de base de datos Oracle, recién empezando con las bases de datos Oracle. Pero yo sé que vos tenías unas preguntas, si las querés hacer, estoy a la orden. Si no, me llamas después y me las haces por teléfono. Y bueno, entonces lo que estaba diciendo es que estaba diciendo que la instancia de Oracle tiene las dos memorias que dijimos que eran la mesada y la libreta del mozo. La mesada se llama la System Global Area y la donde anotan los procesos servidores la información que necesitan para trabajar se llama la Program Global Area o PGA. ¿Sí? Entonces los procesos en Oracle que corresponden a los mozos se llaman procesos servidores y los que corresponden a la cocina se llaman procesos background. Nos acordamos lo que dijimos el otro día, que en Postgre los procesos background son los procesos servidores de Oracle. O sea, por eso a veces marea un poco porque diferentes marcas usan los mismos nombres para cosas distintas. En el caso de Oracle, los procesos background son los que atienden la cocina. En el caso de Postgre, los procesos background son los mozos. ¿Sí? Son diferentes nombres para las mismas cosas o cosas parecidas. ¿Tá? La base de datos, ¿sí? En el caso de Oracle, tiene una estructura bastante complicadita, por esto que yo decía de las bases de datos contenedoras. Hay como una base de datos donde está toda la información para administrar las otras bases de datos. En realidad en Postgre pasa lo mismo. Está la base de datos Postgre, que a su vez tiene información sobre las otras bases de datos que vamos creando. En Oracle pasa lo mismo, pero a su vez las estructuras de bases de datos tienen una estructura interna bastante más complicada que lo que tiene PostgreSQL. Oracle lo que hace con los datos es dividir los datos en bases de datos administradas todas por la misma instancia, ¿sí? Hay una base de datos que se llama la base de datos contenedora, la base de datos root, que sería algo parecido a la base de datos Postgre de Postgre. La base de datos se llama Postgre y la marca se llama Postgre. Y hay otras bases de datos que son la PDB, que se llaman plagables databases, o sea, bases de datos enchufables o que se enchufan a la infraestructura de base de datos o a la instancia de base de datos. Y hay una que se llama semilla, la PDB seed, que es una plantilla para construir bases de datos, al igual que Postgre tiene las bases de datos template, o sea, son cosas equivalentes. La estructura es muy similar. Lo que hace la diferencia gigante es la estructura interna de cada base de datos, que Oracle tiene un concepto que Postgre también tiene, pero lo tiene de otra forma, o sea, se llama igual, pero es otra cosa, que se llama Tablespace. Después, en algún momento, cuando hablemos de otra vez de Postgre, vamos a volver a hablar de los Tablespace. En Oracle, los Tablespace son grupos
de información lógica para agrupar, digamos, el almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo toda la información de recursos humanos de la empresa, podría guardarla en una base de datos de recursos humanos y dentro de recursos humanos, supongamos que yo tengo toda la información correspondiente a las personas que trabajan en la empresa y por un tema de ubicación de la información de las personas, las voy a poner a las tablas que corresponden a toda la información de las personas, dónde viven, cómo se llaman, el currículum, etcétera, etcétera, en un tablespace de los datos de las personas adentro de la base de datos de recursos humanos. Y ese tablespace puede estar formado por muchos archivos físicos donde se van a distribuir los datos de las tablas de ese tablespace. Eso es lo que cuesta un poquito entender de Oracle, cómo distribuye la información, porque el otro día yo no lo dije, pero en Postgre en realidad cada tabla ocupa un archivo solo, suelto, o más de un archivo, pero quiero decir que están en archivos sueltos. En cambio, en Oracle, todos los datos correspondientes a un tema que puede estar formado por muchas tablas, índices y otras estructuras, se agrupan dentro de una especie de bolsa lógica llamada tablespace o espacio de tablas. Entonces yo armo lo que se llama un tablespace y adentro pongo muchas tablas y ese tablespace digo qué archivos lo componen. Hay dentro de todas las bases de datos Oracle, hay al menos 2 tablespace, 3, 4 tablespace que están siempre, ¿sí? El tablespace system, que es toda la información del sistema, la metadata. El tablespace de aplicaciones auxiliares que se llama sysaux. Un tablespace de cosas temporales, de donde se hacen los cálculos temporales, ¿sí? Que se llama temp o se puede llamar de otras formas, pero básicamente se llama temp. Y users, que es un tablespace donde podemos crear nuestros propios objetos, los usuarios, y que se usa muy poco porque en general uno usa sus propios tablespace, no pone users, que es como una carpeta documentos de Windows, sería más o menos lo mismo. A mí me dan la carpeta documentos y yo puedo poner todo mezclado ahí adentro, o puedo hacerme mis carpetas con los documentos como a mí me gusta ordenarlos, ¿no? Y bueno, lo de undo lo vamos a ver después porque las bases de datos pueden deshacer las cosas que hicieron y eso es el manejo de transacciones, que lo tenemos que tratar como un tema totalmente separado porque es un tema suficientemente complicado y completo como para hacer un vivo solamente de eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a hablar de cómo se instala Oracle, ¿sí? Oracle es una base de datos que tiene fama de ser complicada. Lo que vimos el otro día fue que instalamos Postgre más o menos en 3 comandos, ¿sí? Yo voy a mostrar después, porque ahora no voy a mostrar una instalación paso a paso de Oracle, la voy a mostrar con unas pantallitas muy básicas, pero perdón, las voy a mostrar con una presentación, no las voy a mostrar en vivo porque es muy complicado, pero sí voy a comentar lo que acabo de hacer para tener mi ambiente Oracle de prueba. Existe una plataforma que ha salido recientemente que se llama Vagrant. Y con esa plataforma se pueden automatizar una cantidad de procesos de instalación. Yo no la conozco mucho todavía, pero sí acabo de experimentar lo que es utilizarla para instalar Oracle y realmente ha resultado muy útil, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Sí, o sea, si quieren tener una instalación de prueba en una máquina rápidamente, esto es, como me decía hoy alguien que me estuvo ayudando con este tema, Daniel, muchas gracias, es mágico, ¿sí? Yo no lo voy a hacer
básicamente porque lleva tiempo. Lo puedo hacer, pero sí voy a mostrar el log de lo que estuve haciendo para instalar Oracle y poderlo usar, ¿sí? Los pasos son estos que están acá. Primero hay que instalar el software de máquina virtual. Yo para Postgre usé VMware, una versión libre de VMware, pero la competencia más grande que tiene VMware, o una de las más grandes, es VirtualBox. VirtualBox es una máquina virtual, un software de máquinas virtuales producido precisamente por Oracle y de distribución libre, ¿sí? También se usa no me sale Hyper-V, que es de Microsoft, creo. Entonces, VirtualBox se descarga de la página virtualbox.org. Es un software que se instala así como se instala VMware, que lo instalé, o VMware, que lo instalé el otro día, ¿está? Y después hay que instalar Vagrant, que es de la página vagrantapp.com. Los dos productos tienen un instalador común de Windows, un ¿cómo es que se llama? MSN o algo así. El instalador que se descarga y se instala. Yo nunca tengo mala memoria, así que voy a mirar cómo se llaman, pero básicamente se me instaló. Ah, no, este es un MSI. El background 2219x8664.msi y el VirtualBox 6130 win.exe, ¿sí? Con esos dos software podemos hacer una instalación de Oracle bien rápida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer después, y esto yo ya lo voy a mostrar, lo voy a empezar a mostrar, es en la página web. Acá tenemos la página web. La voy a agrandar un poquito. Esta es las páginas web de... voy a mostrar... Acá tenemos, de acá bajé el virtualbox.org. De acá bajé el vagrantapp.com. Y en GitHub, ¿sí? No sé, para los que conocen, GitHub es un servidor de código que hay a nivel mundial donde se pueden descargar programas de cualquier cosa y archivos de la gente que sube, digamos, es como un ambiente colaborativo de código. Existe una carpeta de Oracle ahí, un ambiente de Oracle, y dentro de eso una carpeta que se llama Background Projects. Entonces, lo que hacemos es clonar este repositorio de Background Projects puede ser con Git, o podemos hacer lo que hice yo, que es acá, por acá encontré donde era que estaba bajar un zip file. No me acuerdo si acá, apretando el botón verde, download zip. Entonces descargué toda esta estructura de directorios en un zip y lo descomprimí en mi máquina. Básicamente hice eso. Una vez que hice eso, ¿sí? Voy a volver a la presentación. Me fui al CMD, ¿sí? A la línea de comandos de Windows, y ahí me fui a esta carpeta. Yo cuando descomprimí en Background Project Main, Background Project Main, Oracle Database. Entonces, descomprimí y fui a la... Hola Paquito, ¿cómo estás? Hola a todas las máquinas virtuales del mundo. ¿Sabés, Paquito? En este canal vos vas a tener coronita también. ¿Querés? A ver si tengo una coronita para darte. Acá en los... Tiene que haber. Así, mira. A ver, así.
Ahí está la coronita. Jaja. Este, bueno, este es un chiste interno con Paquito de otro canal. No, 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 no te pongas celoso. Ah, las coronitas virtuales, son coronitas virtuales, exactamente. Bueno, entonces, estaba diciendo que una vez que descargamos y descomprimimos o hacemos un clon de, del comando, vamos a la línea de comandos y nos vamos a la carpeta deseada. En este caso, yo me fui a Oracle Database 2130XC. Entonces, lo único que hay que hacer, y esa es la magia del background, es ejecutar parado en esa carpeta background app. ¿Sí? Background tiene un archivo de configuración y una cantidad de insumos en cada uno de esos directorios que le permiten hacer toda la instalación. ¿Sí? Entonces, en esta voy a mostrar ahora lo que se ve, lo que yo hice. No sé si se llega a ver porque no lo quiero hacer de vuelta porque es muy largo, pero yo hice, si se mira acá arriba, me fui simplemente a la carpeta, no sé si se llega a ver, no se lee nada, me imagino. Voy a ampliar esto un poco más, a ver si lo puedo acomodar. No sé por qué no se ve. Ahora sí. Esta es la carpeta, ya se va a ver para que se lea bien todo lo que yo puse en esta carpeta. Ahí está, creo que ahí se llega a ver. Si no se lee, me avisan. Le agrando la letra a ver si se puede. Propiedades. Ahora sí. Ahí se va a ver mucho mejor. Entonces, ahí se ve bien. Lo primero que hice fue cambiarme de carpeta a la carpeta esa que habíamos dicho y escribir background app. ¿Sí? Sí, Paquito, precisamente el MySQL lo vamos a explicar el próximo lunes. ¿Tá? Yo lo que estoy haciendo en este programa es, primero hablar un concepto. Por ahora estamos hablando de la arquitectura básica de cada motor de bases de datos, de cada servidor de base de datos, y estamos mostrando diferentes marcas. Empecé con PostgreSQL la semana pasada. Esta semana va a ser Oracle y va a ser SQL Server. Y la próxima semana, el lunes, voy a hablar de MySQL. Así que si vos te interesa entender cómo se instala, que ya lo usás, y la arquitectura de MySQL, y bueno, después vamos a ir haciendo diferentes cosas con los diferentes motores de base de datos. Así que el PHP es muy fácil, sí. Yo no lo he usado mucho porque yo no hago desarrollo web, pero sé que tiene sus cosas buenas, sus cosas medio desprolijas también. Pero bueno, MySQL con PHP es una solución bastante común y usada y fácil para armar bases de datos, páginas con bases de datos. Suerte, Nau, después te paso un raíz. Hasta luego. Bueno,
Lo que estaba diciendo entonces, volviendo a la teoría, a la instalación, perdón, hicimos un background app y con ese background app pasó todo esto, que estoy pasando rapidito. Instaló la máquina virtual de VirtualBox, todo lo necesario de la máquina virtual, corrió una cantidad de scripts, hizo muchas cosas y una vez que terminó de instalar todo lo necesario para que funcione el Linux de esa máquina virtual, que no me acuerdo si no es qué versión de Linux, es un Linux de Oracle, Oracle Linux, no sé qué versión. Una vez que terminó de instalar, empezó a instalar Oracle Database XC21C. Veo que pasar el Python también por ahí. En realidad acá terminó de instalar la máquina virtual que se llama Oracle Database XC21C 101. Después que terminó con todo esto, ¿sí? Que es un montón de cosas, empezó a instalar la base de datos. Y cuando terminó de instalar la base de datos, terminó como por acá. Acá terminó y dijo, ¿sí? Creó y habilitó un sistema de Oracle XC21C, le puso la password, está corriendo el sistema y es fácil ver que tengo instalada una máquina virtual. Ahora, Background también brinda una línea de comandos SSH para conectarse con el servidor. Entonces yo acá ya me voy a conectar. Ya estoy metida acá. Lo que voy a salir para que se vea. ¿Sí? Bueno, es cierto, sí, Paquito, el MySQL y PHP es gratis. El PostgreSQL también es gratis. Oracle no es gratis. Esta versión que estamos usando sí es gratis, que es la Oracle Express. Y se puede utilizar siempre y cuando gastes menos, consumas menos de 10 GB de espacio. Entonces, sin embargo, yo me puse a hacer un vivo de Oracle también porque quiero comparar todos los motores de base de datos y también ver las prestaciones de las diferentes marcas, pero además porque Oracle es el motor de base de datos más utilizado en el mundo, sobre todo por las grandes organizaciones. Nosotros en mi empresa administramos muchas bases de datos Oracle de diferentes tamaños y complejidades y la verdad que es una, digamos, una habilidad muy importante para un DBA saber administrar una base de datos Oracle. Yo lo que veo es que hay como grupos, o sea, está la gente que sabe SQL Server, que es de Microsoft, que lo vamos a hablar en el próximo vivo. Está la gente que administra Oracle y está la gente que administra software libre, Postgre, MySQL. Y es difícil encontrar gente que maneje todas las bases de datos. O sea, la gente que está metida en Oracle, por ejemplo, a veces le toca un poco de Postgre. Pero digamos como que cada uno se especializa en una marca y lo que está pasando a nivel de instituciones es que están teniendo variadas marcas. O sea, a mí me está pasando que mis clientes cada vez tienen unos productos en Oracle más otra parte hecha con SQL Server porque compraron un software de SQL Server y de repente ponen como tú una página web con MySQL o el servidor de correo con MySQL o el sistema de tickets o la central telefónica. O sea, empieza a haber muchas variedades de softwares todos integrados y cada uno tiene su propia base de datos y cada uno usa la tecnología que le toca. Entonces el DBA o la empresa tiene que tener grupos de DBAs para diferentes marcas o el DBA se tiene que
¿cómo se dice? Diversificar a saber manejar diferentes motores de base de datos. Y además se están agregando todas las bases de datos no SQL, que es otra tecnología que también son bases de datos y tienen los mismos problemas, pero no soportan modelo relacional, sino que otros modelos. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con esto que estaba mostrando. Cierto, tenés en PDO se llama, yo justo estuve hablando de los drivers, estuve hablando de JDBC o DBC, así que el de PHP se llama PDO. ¿Sí? Yo no tengo muy claro qué es el PDO, a ver si estoy bien. Voy a googlear lo que me estás preguntando. ¿Qué es el PDO en PHP? Extensión de objetos de datos, ¿sí? Es una interfaz para poder acceder a bases de datos. Sí, es el controlador, o sea, es la capa que habla con el driver que está abajo para poder hablar con los diferentes motores de base de datos. Yo el otro día puse una imagen de Shrek diciendo todos son capas, ¿no? Porque en el mundo de las bases de datos, el mundo de todo el software, pero en particular en el bases de datos, tenemos capas, ¿sí? Sí, es cierto. Pero, Paquito, eso depende de la aplicación, porque hay cosas que las bases de datos funcionan diferente. Por más que el PDO te haga una capa estándar, hay cosas que no son exactamente iguales y de esas son las cosas que yo quiero hablar en este vivo. De los problemas que uno tiene, por ejemplo, del manejo de consistencia de lectura, del manejo de transacciones, de bloqueos, del undo, cosas que por ejemplo Postgre y Oracle resuelven diferente y eso trae diferentes problemas al programador, por más que estén haciendo lo mismo y usando el mismo lenguaje, porque vos estás hablando con el PDO, con SQL y anda todo igual, pero anda igual, pero no anda igual. Y esas son las cosas que yo quiero marcar mucho en estos vivos, ¿sí? Porque yo noto que la calidad de las aplicaciones, sobre todo en sistemas múltiples usuarios, de muchos usuarios, se caen por problemas de programación, precisamente de estas cosas que yo te estoy comentando. Bueno, volviendo a la instalación, ¿sí? Una vez que hice ese background up con el archivo de configuración de background, lo único que tengo que hacer ahora es un background SSH, y esto es como PuTTY o como cualquier herramienta de SSH para conectarme a la base de datos. Y ahora ya estoy conectada acá con el usuario background, que funciona con una clave privada y pública a la máquina virtual que tengo levantada, que me la levantó él, me la armó, me construyó la base de datos y me armó y me la levantó en VirtualBox. Y acá yo voy a hacer sudo su menos Oracle, como la otra vez hicimos sudo su menos Postgre, y voy a estar en el usuario Oracle. Y lo primero que voy a mirar, como corresponde a una persona curiosa, es qué procesos tiene levantados el programa Oracle, ¿sí? ¿Se acuerdan que Postgre eran 4 o 5? No sé, los que estaban mirando el otro día, si es que hay alguien que estuviera mirando el otro día. Teníamos 6 programas de Postgre. Oracle tiene todos estos. Estos son todos los cocineros, ¿sí? Este de acá arriba es el listener, el proceso que escucha, el security de la puerta. Y todos esos que vienen abajo son todos los cocineros. Y por acá, estos que se llaman Oracle XC local, no sé cuántos, son los mozos, ¿sí? Si yo abro una conexión a la base de datos, se me va a levantar uno de estos. Ahora voy a hacer lo mismo con el de Beaver que hice el otro día, ¿tá? Entonces acá tengo mis procesos. El proceso principal o uno de los procesos principales se llama Process Monitor, PMON, es este de acá. Y otro se llama
System Monitor, este de acá, ¿sí? Y estos son los que mantienen el corazón de la instancia, y yo creo que uno de esos dos, nunca me acuerdo cuál, es el que maneja la memoria principal, que se llama la System Global Area. Habría que ver qué memoria tienen asignados estos procesos para ver cuál de todos estos procesos del sistema operativo está utilizando la memoria SGA. Entonces, lo que voy a hacer ahora, uy, me quedó mal ahí el coso, dice PostgreSQL, pero es Oracle. Ya lo agrego, lo arreglo, así no queda mal. Yo lo había arreglado, se ve que no grabé. Ahora sí. Entonces, volviendo acá, ¿sí? Estamos en la parte de ejecutar background SSH y sudo su-oracle, ¿sí? Y con eso llegamos a que ya tenemos la máquina virtual funcionando, ya nos pudimos conectar a la base, al servidor, y si vuelvo para acá me puedo conectar a la base de datos con el comando sql plus /as sysdba. Y acá yo ya estoy conectada con una línea de comando muy parecida a la de Postgre, que es el psql, que se llama SQL Plus, ¿sí? Y acá yo tengo una conexión abierta a la base de datos local. Lo que hice hoy, lo voy a volver a hacer, porque yo acá me conecté de una manera que no me pidió usuario y contraseña porque estoy en el servidor. Pero le voy a cambiar al usuario que se llama System, que es uno de los usuarios administradores de la base de datos, así como el usuario Postgre. Le voy a poner una contraseña alter user system. Le voy a poner la contraseña tía Vicky 444. Y entonces ahora me voy a ir al Beaver. Que es el otro programa que usamos el otro día como programa cliente. Hola Andrés, ¿cómo andás? Acabo de mostrar cómo instalar Oracle en 3 pasos con el background, ¿sí? Para una máquina virtual de prueba. En realidad hay muchas máquinas virtuales que se pueden configurar y bueno, el background ayuda a hacerlo automáticamente. Ahora yo ya tengo instalado el Oracle y acabo de cambiarle la contraseña al usuario System para poder crear desde acá, desde el Beaver, una conexión que yo ya la tengo creada acá. En esta instancia me resultó bastante como hice todo automático con un producto que ya lo hace, los puertos ya están abiertos, la instalación, no tuve muchos problemas de conectividad. En el otro día yo estuve haciendo con Postgre una cosa más artesanal y entonces tuve que abrir puerto con el firewall, tuve que probar el telnet, etcétera. Acá esta máquina virtual ya viene con todos los puertos armados como tiene que armarse. Entonces acá yo tengo configurado una conexión, no sé si se llega a ver porque no entiendo por qué no me comparte la ventanita de la conexión. Pero lo que yo puse es, creé una conexión, a ver, no sé por qué, esto es un problema del Twitch. A ver, voy a ver si puedo crear una pantalla nueva y me la encuentra. No estoy segura. Para ver si puedo poner la otra ventanita del Beaver. Por alguna razón no le gusta mostrarme. No lo estoy logrando. Bueno, volviendo a esta, entonces yo lo que hice acá en el Beaver fue una conexión en la cual puse la IP, que en este caso es
169.254.214.219, que es una red interna que se me armó con el VirtualBox. El puerto que usa Oracle habitualmente es el 1521, eso se puede cambiar. El nombre de la base de datos a la cual me quiero conectar, que en este caso es XC. Y no es el nombre de la base de datos, es el nombre de la instancia del servicio, ¿sí? Y voy a usar el usuario system con la contraseña que le acabo de poner. Entonces ahí yo me voy a conectar y como ven ya tengo acá conectado con una cantidad de esquemas de la base de datos en los cuales voy a encontrar, por ejemplo, users, que es el que estábamos hablando. No, user es un table space. El esquema, ¿cuál uso? Podríamos usar system para probar. Voy a ver si lo puedo hacer acá en la ventana. Ya mismo les voy a poner acá la ventana. Vamos a sacar esta. Ahí está. Estoy de nuevo en la ventana que es de línea de comandos, que es lo mismo que el Beaver pero local. Y yo acá lo que voy a hacer es show PDBs. Tengo una PDB que se llama XCPDB1, que es una base de datos que no es la común, entonces me voy a conectar a esa base de datos. ¿Cómo era el comando? Vamos a hacer que el Beaver se conecte a esa base de datos y entonces ya nos salimos de las comunes que son las que molestan. Y con eso les muestro cómo insertar un dato en una tabla. Hasta la versión 12 Oracle tenía, y muchos clientes tienen, una base de datos sola a la que se conectaba todo el mundo. Acá estamos. Me voy a conectar a la base de datos que se llama XCPDB1. XCPDB1. Y ahora estoy en una base de datos normal. Tengo que cambiarle la contraseña a system en esa base de datos. Vamos a hacerlo más fácil. Voy a conectarme a esa base de datos. Como ven, ya esto muestra muestra que Oracle tiene una arquitectura bastante más complicada que ahí está, la arquitectura de Postgre, ¿sí? Yo acá me voy a conectar, voy a poner esto que está acá, alter session, set container, XCPDB1. Entonces ya voy a estar en la base de datos XCPDB1 dentro de la instancia XC y ahí voy a crear un usuario. Ahora sí, create user tiaviki, identificado por tiaviki, y a ese usuario le voy a dar cuota para escribir en el table space user. Ahora sí, y le voy a dar permisos de conectarse y de crear un objeto. Listo. Con todo esto, ahora puedo ir al Beaver, que lo voy a compartir de vuelta. Vamos a sacar este otro, vamos a poner al Beaver.
Y acá en el Beaver yo mi conexión la voy a hacer usando el usuario Tía Vicky. Y Tía Vicky me va a permitir ahora estoy como Tía Vicky, los esquemas que puedo ver son los mismos, pero estoy acá en Tía Vicky. Y acá voy a editar un objeto y voy a crear una tabla. Personas, número, numeric, no, number y nombre varchar 2 de 100. Ahí se creó la tabla y ahí voy a poner insert into personas, values, la persona 1 que se llama Tía Vicky. Bien, y ahora voy a hacer un commit, no me acuerdo, creo que esta herramienta se comitea sola, pero por las dudas. Y vamos a hacer un select asterisco from personas y vamos a ver que los datos que yo puse está un poquito lenta mi máquina. Ahí está. Tengo los datos que acabo de ingresar. Ingreso otro. Y acá tengo los dos. Así que bueno, esa es la forma de instalar rápidamente una base de datos Oracle. La última cosa que les quería mostrar de esta parte, y después vamos a comentar el instalador general, es el último pasito que dice acá. Yo lo que acabo de hacer es configurar una conexión con IP, puerto, usuario y contraseña. Para eso lo que hice, porque dentro de la instalación de Oracle que tiene una arquitectura de bases de datos plagables, como decíamos, y el contenedor, yo me estaba conectando al contenedor, cosa que es más complicado, entonces me acabo de crear un usuario en una de las bases de datos enchufables, que es la base de datos que se llama XEPDB1, y ahí hice un usuario. Bienvenido, señor Pepito Grillo 9, un nuevo seguidor. Estamos hablando de la instalación de Oracle. Hice ahí un usuario que se llama Tía Vicky. Otra diferencia fundamental entre Oracle y Postgre, MySQL, que son otros motores, es que los usuarios de Oracle son por base y los usuarios de Postgre son del clúster. Los usuarios de MySQL son del clúster o de la instancia. Paquito lo debe saber muy bien porque usa MySQL. En Oracle no, en Oracle hay usuarios comunes a toda la instancia y usuarios específicos en cada una de las bases de datos. Por eso el lío ahora entre dónde yo estaba conectada y dónde estaba creando el usuario. Yo me conecté a una base de datos enchufable, hice un usuario Tía Vicky y acabo de crear un usuario, una tabla en el esquema de Tía Vicky y ponerle datos adentro, ¿sí? Para eso me tuve que conectar con ese usuario. Todo el tema de seguridad lo vamos a hablar en otro momento. Yo lo que quiero comentar ahora es que Oracle tiene una herramienta gráfica que es una aplicación web que está instalada en el propio servidor para administrar la base de datos. Se llama Enterprise Manager. Uno la tiene que buscar en ese puerto. Yo ya la tengo abierta. En realidad el puerto se puede cambiar, pero por defecto se levanta en el puerto 5500. De vuelta voy a apagar cosas y prender cosas acá para mostrar. Me encantaría saber cómo hacen los streamers para mostrar muchas pantallas, porque yo la verdad soy medio... Ahora sí, acá estoy con el navegador de vuelta y acá en el navegador tengo
el Enterprise Manager Express, la herramienta. La otra cosa que quería mostrar es cómo se hace una instalación paso a paso. Y para eso me vuelvo a la presentación. Y en la presentación vamos a hablar un poquito de lo que todo el mundo dice que es la instalación de Oracle complicada, porque esta máquina virtual ya vino con todo adentro. Pero si uno tiene que hacer la instalación de Oracle de cero, o sea, instalar con el instalador de Oracle que se llama Oracle Universal Installer, tiene que tener en cuenta una cantidad de cosas de la instalación. La cosa fundamental que todos los DBAs siempre compartimos es que hay que chequear todos los prerequisitos que requiere la instalación, porque claro, nosotros acabamos de bajarnos una máquina virtual armada, o con Vagrant se armó, con una versión específica del sistema operativo de Linux, más una versión específica de Oracle. Pero nosotros nos podemos encontrar que Oracle funciona con muchísimos sistemas operativos, muchas variedades de Linux, Windows y diferentes, no es lo mismo instalar en Linux que en HP, por ejemplo, o en AIX, que son diferentes versiones de Unix, y cada una de las versiones va a tener una cantidad de requisitos previos, como por ejemplo área de swap, cantidad de semáforos, permisos en el sistema operativo, límites del sistema operativo, paquetes instalados, una cantidad de cosas. Entonces lo mejor es consultar la guía, ¿sí?, de instalación específica y chequear uno por uno todos los prerequisitos. Eso les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza, que son lo que nos hace doler la cabeza más a todos cuando instalamos. A mí me pasó una vez de confiarle a un administrador Linux, él se olvidó de exportar una variable en Linux y el instalador no me andaba ni para atrás, y yo estuve 2 días tratando de entender por qué no podía instalar, y era porque había una variable que no había sido exportada. Entonces, con eso, digamos, aprendí que los prerequisitos los tengo que chequear yo. Ningún administrador Linux, yo los tengo que chequear. Entonces, después, cuando se instala hay que decidir si se instala solamente el software para traer, por ejemplo, un respaldo de una base de datos o una base de datos stand-by o diferentes cosas que podamos hacer, o si dejamos que el software además, que la instalación además me cree una base de datos, que es lo que hizo este software por defecto, ¿sí? También si vamos a usar el método de instalación de escritorio o de servidor, si vamos a instalar qué versión, si la Enterprise Edition, Standard Edition. Tengan cuidado cuando instalen, porque si marcan Enterprise Edition están agarrando un compromiso, o sea, es el mismo instalador que permite instalar las dos versiones, pero es el compromiso que tengamos de licencia lo que nos determina cuál de las dos instalar. Entonces, si por error instalamos la Enterprise y en realidad tenemos la licencia de estándar, podemos llegar a tener un problema legal bastante importante. Por eso es importante que chequeen muy bien qué versión están instalando, ¿sí? En caso de crear una base de datos, tenemos un montón de cosas que definir de la base de datos que vamos a ir viendo a lo largo de los vivos, en particular el directorio raíz de Oracle que se llama el Oracle Base, la ubicación del software, la ubicación donde va a estar la base de datos, el Oracle Home, que es el camino de la instalación de esa versión, porque Oracle soporta varias versiones instaladas en el mismo servidor, el juego de caracteres con el que vamos a trabajar, el grupo de permisos en el caso de Linux, el nombre global de las bases de datos y las contraseñas administrativas como yo le acabo de cambiar a esta base de datos. Entonces ahí le voy a pasar rápido esto lo tomé de esta persona que hizo un paso a paso de una instalación 19C en Windows 10, como para tener un ejemplo de un instalador. Y acá entonces así empieza el instalador. Otra cosa importante es que el instalador de Oracle es gráfico, entonces si estamos trabajando en Linux necesitamos poder abrir una ventana gráfica. Si no tenemos un ambiente gráfico instalado o estamos trabajando remoto con PuTTY o con Mova Xterm o alguna herramienta de SSH, tenemos que utilizar Xming o algún
perdón, ¿cómo es que se llama? El emulador de terminal gráfica. El Mova Xterm permite levantar remoto la terminal gráfica. Así que bueno, es todo un mundo hacer que se pueda abrir una ventana gráfica remota en un sistema Linux. Después, acá es donde elegimos escritorio o servidor. Para una portátil o para un server, en general cuando es productivo es un server. Acá vamos a ver con qué autenticación, esto es un tema puntual del Windows, con qué nos vamos a autenticar en la base de datos, y con el administrador de Windows, con una cuenta propia, etcétera. Acá vamos a dar la instalación típica. Este es el instalador típico, ¿no? Después está el avanzado con un montón de opciones. Pero acá vamos a decir el directorio base de Oracle, dónde está el software, o sea, el home, la ubicación de dónde va a estar la base de datos, qué tipo de estándar, de edición estándar, perdón, qué tipo de edición, si Enterprise estándar, el juego de caracteres, que es todo un mundo, el nombre de la base de datos, contraseña. Y si vamos a crear contenedores, hasta en la versión 21 esto dejó de estar soportado crear bases de datos sin contenedores, o sea, bases de datos sueltas, pero hasta la versión 19 se podía elegir. Y cuando termina el instalador, antes de instalar me va a hacer un resumen de todo lo que hizo, y ahí le damos OK, instala, ¿sí? Y después nos dice la URL del Enterprise Manager, que es el producto que les mostré recién. Así que bueno, esta es, digamos, la idea que yo tenía para mostrar en el día de hoy o en la noche de hoy. Y bueno, ha habido pocas preguntas. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene preguntas, si se entendió, si quieren saber algo más. Vamos a seguir mostrando cosas de bases de datos los lunes y los jueves a las 20 horas por 1 hora y media cada vez. Los videos después los vamos a subir a YouTube, así que les voy a pasar ahora. Ay, gracias, Paquito. Les voy a pasar el link del canal de YouTube para que después puedan seguir el canal de YouTube. Creo que lo tengo puesto como robot. A ver, para que puedan seguir los videos ahí. YouTube. Ahí está. Ahí se puede. Voy a subir los videos y pueden ir viendo todas las clases en secuencia. Y bueno, de a poquito vamos haciendo una comunidad de base de datos acá en Twitch, que no hay, y es importante que se sumen para intercambiar conceptos, para aprender. Y bueno, todo lo que quieran saber, a las órdenes, me escriben por el Instagram. El Instagram salió recién, lo vuelvo a poner. Me pueden mandar consultas por ahí o poner consultas en el Facebook también. Está, creo que puse bien, no puse cualquier cosa porque no se ve. A ver, así lo puse. No me acuerdo cómo puse el. Vamos a copiar de acá arriba. Instagram es instagram.com/tiaviki444. También estoy en YouTube. Y bueno, en YouTube, en Facebook, que tengo una página. Y también tengo mi LinkedIn profesional, que bueno, ese es más de comercial. Pero bueno, cualquier duda que tengan la pueden consultar en cualquiera de esos lugares. Y nos vemos el próximo jueves a las 20 horas para seguir hablando de bases de datos. Voy a hacerle un raid a Now, que está transmitiendo. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Que pasen muy lindo. Hasta luego. Mucha suerte.